Aprovechando que el doctor Puertas comentó algo sobre crisis del lóbulo frontal, ¿ok? Espero que corra el video, es cortesía del doctor Sirven. Espero que se escuche. Eso pasaba 3 o 4 veces en las noches. Es una epilepsia del lóbulo frontal. Y bueno, pobre del esposo, ¿verdad? Que es el que está aquí junto. Por eso le hablan al sacerdote. Sí parece, yo estoy convencido que… Okay. El exorcista, exacto. Bien, pues nuevamente gracias por la invitación. Vamos a empezar con unos casos, doctor Aguilar, si me permite. Adelante, adelante. Bueno, esto queremos interactuar con ustedes, ojalá que sea posible. El doctor Aguilar no conoce mis casos, yo no conozco los casos de él y esto llevamos algunos años haciéndolo y nos divertimos mucho. Se trata de que nos equivoquemos, que todos comentemos algo y que sea interactivo de la manera más productiva académicamente. Es un hombre de 46 años, diestro. Voy a dar datos clínicos, va a haber unos que no tienen ningún dato clínico, ¿ok? Por una cefalea ortostática se detectó una fístula espontánea de líquido cefalorraquídeo espinal, hizo un hematoma subdural como complicación y se operó. La evolución fue favorable, pero a las 18 horas posquirúrgicas presentó afasia, disfasia motora y debilidad de miembro torácico derecho. Por supuesto que le hicimos resonancia magnética, perfusión, angioresonancia y la sorpresa es que no tenía nada. Y el paciente tenía disfasia, yo pensé que estaba haciéndose loco, que no era cierto. Un Doppler carotídeo normal, ¿ok? A ver si pasa ahí. Ok, otra vez tenemos problemas con la… Ok, vamos a ver. Vamos a ver. ¿A qué nivel era la fístula del líquido cefalorraquídeo? Espinal, fue una fístula espinal de líquido cefalorraquídeo espontánea, hizo una cefalea ortostática. Antes de repararse, se reparó por parche hemático, no requirió otra cosa. Y lo que tuvo es que antes de la reparación hizo un hematoma subdural. ¿Okay? Y este fue su electroencefalograma cuando yo pensé que estaba psiquiátrico y que cómo podía tener disfasia motora y debilidad derecha con una resonancia magnética normal. ¿Qué les llama la atención? ¿Por qué, doctor? Bueno, primero cefalea. O sea, si no, sin los… Bueno, pero que también ustedes dijeron que le hicieron angio y esas cosas. Entonces, él tenía cefalea, una cefalea definitivamente ortostática que se correspondía con el líquido cefalorraquídeo. No, aún no reparada, pero con un hematoma subdural de este lado. Exacto. Ajá. Síndrome de vasoconstricción regional. Ok. Pienso yo. Más allá del diagnóstico, ¿qué le parece el electro? Ah, perdón, era… Allá está levantada la mano. Adelante. ¿Estamos de acuerdo? Llama la atención que se ve asimétrico, un poco más de menor voltaje, predominando del lado izquierdo y un poco más lento también, pero predomina la asimetría. Ok. Hasta antes de ese electro pensábamos que estaba loco, que estaba fingiendo algo, por alguna razón. O sea, lo primero que uno piensa es, no es cierto, la resonancia es normal, ¿por qué va a tener algo? Bueno, cuando vimos este electro decidimos que sí tenía algo, no sabíamos qué. En la siguiente diapositiva, ¿qué les llama la atención aquí? ¿Qué ven? Estamos de acuerdo que sigue lento izquierdo. Exacto.
Y corresponde con la clínica, ¿verdad? Ok. Frontal, ok. El electroencefalograma continúa 19 de enero. Ya le creíamos al paciente, ok. ¿Qué notamos? Un poquito más de integración de la actividad de fondo, tal vez. Un poquito menos de actividad lenta, pero seguía fluctuando mucho. Este es un fragmento de somnolencia, doctor Aguilar. Tal vez. De aquí para acá, ¿verdad? Quería integrar un poco de sueño y despertó. ¿Sí? Ok. Ahora pareciera verse un poco más lento del otro lado. Y entonces no sabíamos qué hacerle al pobre hombre, ¿verdad? Y como diría el doctor Jaime López, rezábamos mucho. Le pedíamos a Dios que lo salvara y nos iluminara. Mismo electro, bueno, mismo paciente, misma fecha. Ok. Sin mejoría clínica, fluctuaciones en la sintomatología, a veces hablaba bien, a veces hablaba mal. Nueva resonancia magnética, sin evidencia, dijimos. Por favor, háblenle a un neurólogo, por piedad. Traigan a alguien que sepa, porque no sabíamos qué hacer con él. La resonancia magnética fue sin contraste. Fue con contraste la primera, sin contraste la segunda. Así es. ¿Vemos? ¿Qué hago? El anuncio. Ok. Y seguía fluctuando. ¿Y ahora? ¿Pero ahora está peor? ¿Qué piensa, doctor Aguilar? Sí, es una actividad lenta, polimorfa, persistente, ¿no? Exacto. O sea, sí tiene algo, pero la Sí. resonancia no tiene nada, ¿verdad? En nada, en flare, difusión, perfusión. Sí, el paciente sí está enfermito. Hay una lesión. Pensábamos que como el hematoma era izquierdo, había dejado esa huella, ¿verdad? Pero no, porque ahora está más lento. Pero el hematoma era izquierdo, ¿se operó o no se operó? Se operó y a las 12 horas iba perfecto. Algo quedó allí. Es lo mismo que yo decía. Y el cirujano me decía, pero ve la resonancia. No tiene nada. Yo, pero mi paciente no habla. Y es abogado. Y es abogado de distrito de la Suprema Corte. Eso es cierto, no es broma. Yo decía, Después de la cirugía haría algún microma. pero la resonancia estaba normal. Sí, yo seguía rezando, sí. Yo seguía rezando. ¿La siguiente? Pues yo aquí Adelante, Sergio. sí le haría una prueba terapéutica. Una prueba terapéutica. ¿Con Digo, antiepiléptico? Con antiepiléptico. Lesión. Después de la cirugía. Rezar y levetiracetam es la primicia de lo que dice el doctor Aguilar fue algo que hicimos. Hicimos una prueba con una benzodiazepina y lo único que hizo fue dormirlo más y que quedara más lento. Y que hablara peor, entonces dije, ya no hay que hacer nada. Interconsulta neurología, por piedad traigan a alguien. Ok. No, lo que a mí me llama la atención, ¿Sí? Voy a regresar a la anterior. Adelante. Sí, es que aquí, en la región frontal, Ajá. tenemos unas ondas agudas de aspecto bifásico, Ujú. ¿no? Que también las tenemos acá. Entonces, Sí. este es un patrón que sí tiene una morfología epileptiforme. Claro. Eso fue algo que comentamos, solo que nos llamó la atención que coincide de repente con el electrocardiograma.
No todas, ¿eh? no parecieran todas, no No, parecieran no, todas. no es un artefacto de No parece, electrocardiograma. no es. No es. No es con todas, así es. Sí. Entonces seguíamos rezando, ¿verdad? No, bueno, ya acabó el caso. Ya, después de mucho buscar y de ver cada vez más lenta la actividad y no encontrar ninguna razón, decidimos hacerle un Doppler transcraneal. Así es. El paciente hizo una complicación de la hipotensión del líquido cefalorraquídeo, que es un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Pero sí, pero no se presentó de la manera habitual como lo vemos en la clínica, que llega el paciente con cefalea explosiva. Aquí fue secundaria. Fue secundaria a la hipotensión del líquido cefalorraquídeo. Okay. Se le dio manejo con nimodipino, de todos modos le iba a ir como le iba a ir, ¿verdad? Hicimos lo que hiciéramos. No hay nada que le podamos hacer. La nimodipina le quitó un poco el dolor, pero lo que le quitó más el dolor fue repararle la fístula, ¿ok? Y bueno, ese es su electro de control. Todavía lento un poquito, ¿no, doctor Aguilar? Ok. 68 años, posoperado de linfoma primario del sistema nervioso central en 2004. En fin, había tenido alteraciones de la marcha, mayor lentitud, incremento en frecuencia urinaria, la resonancia con cambios posquirúrgicos ya conocidos y no evidencia de nuevas lesiones. Y este fue su electroencefalograma. ¿Qué les parece? Asimétrico. ¿Quieres comentar algo, doctor Aguilar? ¿No? Tú dime. ¿Sí? Ok. Vamos a oír al doctor Aguilar. Para comentar claramente lo que tenemos cuando la lesión es aguda y cuando la lesión es crónica. Cuando la lesión es aguda o el evento es agudo, tenemos una actividad de mayor voltaje. Conforme va pasando el tiempo y se va haciendo crónico, tenemos este tipo de patrón. Sigue siendo lento, pero de bajo voltaje, ¿no? Entonces, este es un dato importante porque si regresamos las diapositivas anteriores, donde pareciera que el lado derecho del caso anterior tuviera menos voltaje, en una de las diapositivas. A ver si no se atora, perdón. Bueno, pero Sí se atoró. de repente ante un escenario agudo, el menor voltaje, por ejemplo, en un hematoma subdural, podríamos tener una disfunción cerebral generalizada y un bajo voltaje del lado afectado por la interfase. Recuerden lo que les comentaba yo sobre la actividad cerebral. Entonces, sí hay que ubicarnos muy claramente en el tiempo, en la temporalidad. Uno de las diapositivas, bueno, ahí lo dejamos, pero el bajo voltaje o el alto voltaje tenemos que contextualizarlo, ¿no? Esa. En este caso, del caso número 2, tenemos bajo voltaje, sí, más o menos. Aquí, si presentamos este electro, la pregunta sería, ya conocemos el contexto, pero si no lo conociéramos, ahí tendríamos que echarle vueltas a una búsqueda intencionada de elementos. ¿Cuáles son los elementos que nos ayudan? Ritmos sincronizados, gradiente anteroposterior, artefactos, incluso los artefactos nos pueden ayudar a ubicar, ¿no? Entonces, no siempre el bajo voltaje es anormal, no siempre el alto voltaje sería anormal, ¿no? En un contexto de asimetrías. Sí, que no siempre el alto voltaje es el signo de la anormalidad. Y no siempre el bajo voltaje sería lo anormal. Claro. Es el contexto, ¿no? Es el contexto y la búsqueda intencionada de elementos que nos ayuden a identificar la menor probabilidad o más bien la mejor normalidad, ¿no? Como usos de sueño, ondas agudas,
y comenté, hasta los artefactos nos podrían ayudar a ubicar cuál es el lado menos peor, vamos a decirlo así. El menos malo. Sí. Así es. Bien, entonces nuestro paciente va mal, lo notan posoperado de linfoma, por lo tanto está curado desde el 2004. Entonces, y se le había dado seguimiento por mucho tiempo. Entonces, mayor afectación de la marcha, mano izquierda con menor habilidad. Él dice, es que cuando como no puedo agarrar bien los cubiertos, tengo un problema. Mano izquierda, quédense con esto, era el problema. ¿Okay? Y entonces le hicimos otro electroencefalograma. Claro. Y entonces, ¿qué notan ahí? Nuevamente, ¿cómo, doctor? Asimétrico, ¿ok? ¿Alguna otra cosa que les llame la atención? Y mayor lentitud del lado derecho. Un poquito más. Sigue el bajo voltaje de este lado, ¿verdad? Algunas ondas ya no les parecen aquí, digo, a ver, un poquito trifásica, un poquito bifásica. ¿Será? ¿O estoy alucinando? Puede ser. Ok. Vean lo que encontramos. Hiponatremia. En un paciente con una lesión, ¿verdad? Entonces dijimos, fue la hiponatremia lo que puso lento el resto del electroencefalograma, ¿ok? Que anguló o que hizo estas ondas de repente bifásicas o trifásicas, ¿ok? Y vamos a corregirle el sodio y vamos a curarlo. Le corregimos el sodio y no mejoró, más afectación de la marcha y franca debilidad de mano izquierda. La imagen que me faltó comentar ahí, le hicimos una imagen una semana previa a su ingreso, ¿okay? Porque ya nos habían comentado la mano y se veía básicamente normal. Bueno, por eso puse con la secuela de la cirugía previa, no se veía nada nuevo. ¿Ok? Pero con la hiponatremia corregida, ¿qué les parece? Este lado mejoró un poco con respecto a pues a la anterior tal vez un poco, ¿verdad? Pero el lado derecho sigue trifásica, algunas ondas, ¿ok? Así que nuevamente rezábamos. Dígame, doctor. ¿Él era derecho? Él es diestro. Él es diestro. Okay. Linfoma primario operado, irradiado en 2004 y las recurrencias son prácticamente inexistentes. Entonces decíamos, el oncólogo nos decía, Alex está curado y le acabas de hacer una resonancia magnética hace una semana, el paciente no tiene nada. Corrígele otra cosa, corrígele el sodio, estudia para que sepas qué hacerle a tu paciente. Y yo decía, ok, yo voy a estudiar y rezar. 18 de octubre, tal vez un poco mejor esta zona, pero esta sigue bastante mal. Bueno, 2 semanas después le repetí la resonancia porque dije, esto no puede ser. Y entonces lo que tenía el paciente fue una recaída tardía a más de 5 años de linfoma primario. Y nos dijo el oncólogo, es que nada más hay 36 casos reportados. Le dije, 37. Me echaba la culpa a mí, decía que yo, ok. Y sí, efectivamente una actividad lesional franca. Esta es la resonancia del paciente. Y con infiltración al cuerpo calloso. Lo increíble es que esta imagen tardó 2 semanas y media en desarrollarse. Son rápidos, sí. Ok. Tenemos 8 minutos, Sergio, para que tú pongas la otra. ¿Sigo? ¿Sí? Ok. Bueno, este es para el doctor Aguilar. Es un hombre de 80 años, estado por reanimación, estenosis carótida por enfermedad ateromatosa, hiponatremia crónica, enfermedad renal crónica. ¿Ok? Por reanimación se encontró con este electro. Y nos decían que tenía actividad, ¿qué? ¿Qué les parece esto? ¿Qué piensan? Evidentemente artefacto acá abajo, ¿verdad? Pero nos hablaron los terapistas, nuestros colegas de terapia intensiva, Alex, está en brote supresión, no lo puedo aplanar, nos decían. Querían aplanarlo. ¿Qué piensan de esto?
¿Qué piensan? Pues contraviene las reglas de la localización. De la localización. ¿Por qué, Sí. doctor Aguilar? Platíquenos. Parece un artefacto. Digo, ¿no? Parece un artefacto. Sí. Exacto. Eso no tiene morfología, no tiene Exacto. morfología. No sigue las leyes del dipolo. Sí, sí, no, pero estamos hablando de la actividad, de esa actividad. De Que esta. se ve generalizada. Exacto. No tiene morfología de un grafo elemento agudo. No sigue las leyes del dipolo. Nada más que los intensivistas no entienden a qué se refiere eso. ¿Cómo te explico? Ok, bueno, totalmente de acuerdo, doctor Aguilar. Sí, y hay otra cosa, ¿no? Una de las... ¿Cuántas veces se presentó eso? Allá voy. Lo seguía haciendo, ¿verdad? Cada cierto tiempo lo hacía. ¿Ok? Y entonces, ¿qué le dijimos a nuestra técnica? ¿Por qué no pones más segundos por página? Y entonces, esto se presentaba cada cierto tiempo. Esto se presentaba cada cierto tiempo. ¿Ok? De una manera muy rítmica. Y era un artefacto de la bomba de infusión. Artefacto de la bomba de infusión. Y así lo hacía, ¿no? Porque nos decía nuestra técnica, debe ser artefacto del ventilador. Digo, y que respire 2 veces cada... Ok. Aquí desperta, bueno, el paciente lo sacaron del coma, ¿y qué les parece esta? Tampoco está bonito, ¿verdad? ¿Qué piensan de él? El doctor Aguilar ya dio unos puntos hace unos minutos con respecto al agudo y lo crónico. Recuerden el caso clínico, ¿cómo empezó? Lo operaron de una estenosis, ¿verdad? Y estaba en estado posparo. Durante la estenosis de la reparación fue que hizo el paro. ¿Qué les llama la atención y qué piensan de este? ¿También son artefactos o este sí es? Este sí es real, ¿verdad? Este es real. Hay elementos agudos. Elementos agudos. Ok, totalmente de acuerdo. ¿Qué piensan de la actividad del hemisferio cerebral izquierdo? Franca simetría. Bueno, yo diría, aquí no sé cuál es el lado sano y cuál es el enfermo. Adelante, doctor. Sí. Aquí, no me digas de qué lado fue la cirugía. Sí, pero aquí, ¿cuáles son los datos pivotes para identificar cuál es el menos peor, ¿no? Sí, el menos peor. Hay bajo voltaje del lado izquierdo, pero hay una actividad menos entremezclada con delta. ¿Sí me explico? Se ve más estable esa señal que la del lado derecho. Y en el lado derecho, además de que hay momentos, porque ¿quién tiene el? Tenemos cambios en la ritmicidad de la actividad. Miren, aquí es como si fuera, aquí fuera otro, aquí fuera otro, aquí fuera otro, ¿no? Es una actividad que está teniendo fluctuaciones en su presentación. Actividad lenta y la actividad paroxística. Entonces, ¿cuál sería? Yo diría aquí que el lado izquierdo está hipofuncional por alguna razón y un derecho disfuncional con actividad epileptiforme. ¿No? Gracias, doctor Aguilar. Bueno, este es 27 de octubre, 27 de octubre, el paciente tuvo un infarto carotídeo izquierdo. Izquierdo. Sí. Se les trombosó la carótida, no hicieron bypass, se paró. Y lo que pensamos es que el poco cerebro que le quedó del lado derecho, después de esa supresión, ¿no? Sí. Y el izquierdo era el de bajo voltaje. Tenemos tiempo para uno más y después pasamos a las diapositivas del doctor Aguilar.
64 años, evento posquirúrgico de paro, posterior a retiro de bomba de circulación extracorpórea, y en UTI, sedación sin respuesta a estímulos, resonancia sin lesiones. Vamos a ver si logra pasar. Ok. Bueno, esto es solo para mostrar un electroencefalograma de tendencia continua de 4 horas. Lo rojo es actividad delta, lo amarillo es teta, lo verde es alfa y lo azul es beta. Como les decía el doctor Aguilar, los ojos se van acostumbrando a ver esto. Y entonces cuando uno ve esto dice, el paciente está bastante malito, ¿verdad? Está un poquito enfermo. Y este es un extracto breve, perdón que esté tan encimado, pero es un extracto breve de actividad delta polimorfa continua, prácticamente sin actividad alfa. Entonces era un caso de un paciente con un cuadro encefalopático importante, ¿ok? Después del paro. Lo interesante de esto es que el paciente entró a hipotermia después del paro, se mantuvo así durante unas horas, 24 horas, y cuando salió de la hipotermia empezamos a ver esto, que sí van viendo cómo los ojos se acostumbran a ver algo distinto, ¿verdad? Y entonces menos delta, más teta, más alfa, ¿ok? Y cierta fluctuación de la actividad, lo cual, cuando empezamos a ver esto, las fluctuaciones de la actividad o la variabilidad de la actividad nos dice que el paciente no va tan mal, ¿ok? El fragmento evidentemente, aunque está muy comprimido, ¿sí?, se logra ver que su actividad es mejor. ¿Uno más? ¿Ok? 72 años, diestro, recambio valvular, despierta de la anestesia con desorientación. Ok. Lo mismo, ¿qué piensan que tiene? Mucha actividad delta. Ese es el objetivo de estas partes. Entonces, ya, si tienen Persist, se van a acostumbrar a ver ciertos patrones. Si tienen otros softwares, se van a acostumbrar a ver estos patrones. Ahora, lo que comentaba el doctor Aguilar es importantísimo. No importa lo que veamos, tenemos que darle el contexto. Entonces, esto podría ser que tuviera desconectados todos los electrodos. ¿Verdad, doctor Aguilar? El paciente podría estar desconectado y lo único que veríamos sería esto. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener el contexto clínico, idealmente tener nuestra señal cruda. Nosotros le ponemos esto a los intensivistas porque ellos no entienden. Ellos son dicotómicos, es sí o no, está vivo o está muerto. Si uno les pone esto, ellos se ponen a interpretar la actividad electroencefalográfica y lo que son artefactos lo interpretan como actividad epileptiforme y toman decisiones con eso. Entonces nosotros ya optamos por quitarles esta pantalla y dejarles esta. Entonces, doctor Zavala, ya se ve más verdecito. Ok. Lo revisamos en nuestra estación y decimos, sí, va mejor. Doctor, está convulsionando. Los detectores de actividad epiléptica, que en este programa se llama Envelope, y le decimos, no, se desconectó un electrodo, espérate, va a subir la técnica, conectarlo. Okay. Bueno. Entonces, ustedes lo vieron claramente, mucha actividad, ¿qué? Delta, ¿verdad? Ok. Entonces, esta es otra cosa a la que se acostumbran los ojos, la variabilidad alfa. ¿Cómo va variando el alfa a lo largo de un registro de algún tiempo? ¿Okay? La actividad alfa va variando en algunos pacientes y lo podemos ver abajo en el poder absoluto. ¿Okay? La variabilidad alfa, ¿sí?, es mínima. ¿Okay? ¿Y aquí qué ven? Se ve un poco mejor, ¿verdad? Se ve un poco mejor, tiene además estas variaciones muy sanas. Como ven, son 10 horas de registro, su equipo puede hacerlo, ¿okay? La mayoría de los equipos hoy lo pueden hacer. ¿Cuánto tiempo lo podemos dejar? ¿O cuánto es el tiempo recomendado? Si bien más de 48 a 72 horas no es recomendado, puede serlo si el paciente está respondiendo a un estado epiléptico, ¿okay? Hemos oído de casos de 10 días de monitorización continua, con lo cual no estamos en absoluto de acuerdo por cuestiones económicas. Es sumamente caro, sumamente caro. Entonces,
Pero aquí en 10 horas tuvimos una muy buena idea de que el mismo paciente tiene menos actividad delta, va teniendo más actividad teta y más actividad alfa. Y el registro mejoró. Ok. Y volvemos a, ¿recuerdan la actividad alfa? La variabilidad alfa previa era muy plana. Ok. Y aquí vean esto. Sube, baja en 10 horas. Ok. Bueno, la idea de mostrarles algunas de estas imágenes de poder absoluto y de tendencia electroencefalográfica es porque cada vez lo vamos a estar viendo más. En nuestros centros lo hacemos cada vez más frecuentemente y cada vez les van a pedir más esto. Entonces, es bueno que los ojos se vayan acostumbrando a ello. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a las del doctor Aguilar. ¿Tienen algún comentario de los casos previos? Sí, ¿Eso se adapta a los equipos o viene dentro del equipo de ese software? Depende del equipo que compren. Cadwell lo que tiene en su equipo ARC es un sistema propietario que ayuda a algunas cosas. A veces lo más recomendable es comprar equipos que lo tengan integrado de manera específica para eso o usar Persist. Persist se adapta casi a cualquier electroencefalógrafo. Así es, Persist. Y el software es, a ver, decía el doctor Jorge Burgos, el software es estúpido. El software detecta cualquier cosa y el que le tiene que ir a dar el contexto es el neurólogo o el neurofisiólogo clínico. Y lo mismo en la terapia intensiva. Desde que lo introdujimos al hospital, sí hemos tenido muchos problemas con los intensivistas, porque ellos ven el trazo crudo y piensan que saben. Pero es como si yo me pusiera a manejar la dopamina que ellos manejan. No sé, soy estúpido en eso, no lo entiendo. Pero ellos piensan que saben. Y ese es un problema. Entonces, la sugerencia es, al menos en nuestro centro, nosotros no dejamos la señal cruda. Dejamos el mapa de color amarillo, verde y rojo. Y ellos ya saben, rojo es muy malo, amarillo es regular y verde es, todo va bien. ¿Ok? Bueno, gracias. Sí. En el hospital donde estoy, donde laboro, hemos implementado también esta vigilancia por tendencias. Ahí el software está integrado al equipo de terapia intensiva, al monitor, vaya, donde están todos los signos. Ahí hay un muy específico donde está, y hemos tenido los mismos problemas, ¿no? Un paciente que va saliendo del estado epiléptico y llega el fin de semana y el lunes llegamos y ya está otra vez con sedación plena, ¿no? O con supresión plena. Y eso, lo que hemos hecho ahora es, ahí sí tenemos una dificultad, claro, porque no tenemos una central, no tenemos turno de revisión, no tenemos. Entonces lo que hacen es tomarle foto y enviarla, ¿no? Exacto. Enviarla. Digo, y lo hace el residente de neurología. O el de terapia intensiva. O le llaman al de neurología, pero pocas veces le llaman al de neurología. Se va y bueno, ya cuando llego el lunes digo, este es un electrodo suelto. O sea, claro. ¿no? Perdón, las vigilancias continuas también traen un problema ético, legal, complejo, que incluso en Estados Unidos ha sido difícil de resolver. En teoría, la vigilancia continua es continua. Así que si algo pasa en la noche, cuando el neurofisiólogo está dormido y el paciente entra en estado epiléptico, puede generar un problema médico legal para quien lo estaba revisando. Porque le dice, oye, tú no te diste cuenta que a las 3 de la mañana hizo estado epiléptico. Bueno, es que yo estaba dormido. Bueno, entonces, ¿para qué lo conectas 24 horas? Y no tenemos técnicos presupuestalmente para que estén 24 horas viendo el registro. Hay un sistema que tiene el nuevo equipo y el de Cadwell, que te manda un mensaje, una alarma, un mensaje de texto al celular, de que hubo algo. Entonces uno ve la imagen, pero eso es muy desgastante para el neurofisiólogo, no puedes estar presente las 24 horas. Sí.
Y digo, y creo que los sistemas se perfeccionan, ¿no? Sí, claro. Al final de cuentas, creo que el tiempo va a Sí. ir mejorando este sistema de alertas. De ¿no? alertas, sin duda. El sistema de alertas, cuando menos en Persist, en tiempo real, lo que yo les mostré hace un rato, no es en tiempo real, se toma el estudio y se reanaliza. Pero el tiempo real sí resulta ser un software bastante elevado el costo, ¿no? Pero bueno. Adelante. Vamos a revisar este caso. Este es un joven de 24, 25 años que tiene, ya conocido, con epilepsia mioclónica juvenil desde los 10 años. A los 18 años se suspende el ácido valproico que estaba tomando porque tuvo hepatitis, ¿no? Entonces se decide retirar y después de varios años presenta una crisis hace un mes y se inició levetiracetam 3 gramos al día. Hay una mañana de los últimos días, un residente de neurología dijo, como nos gusta dar a los neurólogos, ¿no? Y aquí levetiracetam. Y lo cuestioné, porque dije, bueno. Pero bueno, el caso es este. Presentó 3 crisis esta mañana, llegó conmigo a las 8 de la noche, ¿no? Y, ¿qué puedo decir de este joven? Son de estos casos complejos, complicados por el contexto. Su papá es ginecólogo, su mamá es médico también, él está estudiando medicina, ¿no? ¿Eh? Y quiere ser neurólogo. Pero ya nos echamos porras ahorita, ¿no? Entonces llega porque presentó 3 crisis. Yo hasta este momento no lo conocía, pero al verlo como disártrico, somnoliento y con incoordinación, decidí hacerle un electro porque yo ya estaba a punto de irme a casa, ¿no? Y encontramos esto. ¿Qué les parece esto y esto? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere comentar algo? A ver ahí. Lo que se puede observar, inicialmente uno ve un electro con ligeramente disminución de su frecuencia, ¿verdad? Pero llama la atención y lo que verdad rompe los ojos, como decimos acá, es ese paroxismo que tiene de polipuntas, ondas agudas, con ondas lentas, generalizado, es lo que nos llama más la atención, lógicamente. Así es, tenemos aquí el trazo. El trazo, cuando menos aquí se ve normal, ¿sí? Es un trazo que normal, el paroxismo generalizado, ondas agudas agrupadas o polipunta onda lenta. La onda lenta aquí se ve claramente, ¿sí? Ahí se ve. Y sigue esto, ¿no? Estábamos en un momento por aquí, esta es la totalidad del registro, y aquí seguimos viendo el mismo patrón, ¿no? Está irrumpiendo el fondo, ¿sí? Y hace esto. Miren, estamos ya casi terminando el estudio. ¿Quién dijo supresión? Por ahí escuché. ¿Cree o considera que es supresión? Sí. Hay una cosa interesante aquí. El paciente ya está entrando a este periodo equivalente a sueño. A sueño. ¿Sí? Claro, no identificamos claramente los grafoelementos de sueño, pero aquí tenemos vestigios de las ondas agudas y recuerden que en las epilepsias generalizadas la actividad epiléptica frecuentemente se entremezcla con lo que tenemos como ondas agudas del vértex o complejos K. Es más, se fragmentan, ¿no? Entonces, esto está considerado como sueño, ¿no? Como sueño, y vean que cuando quiere medio integrar la actividad, siguen los paroxismos, ¿no? Aquí, fragmentados, miren, ya no se ve la polipunta onda, ya se ve más con menos frecuencia, con menos tasa de frecuencia. Así lo vemos en el montaje referenciado, ¿no?
Y aquí está, y el papá a un lado, ¿no? Cuando me dijo que si se me ofrecía algo de su especialidad, dije, qué bueno que no, ¿verdad? Qué bueno que no voy a necesitar. No por el momento. No por el momento. No por el momento. No por el momento. Cuando decida el cambio. Exacto, todo puede cambiar. Y aquí, déjenme ver que aquí es el mismo. Déjenme ver acá. Este es otro momento, ¿eh? Ok. Aquí ya es el otro electro. Esto se lo hicimos, recuerdo que fue viernes, el domingo me parece que lo revisé porque ahí está, 24 horas. 24 horas se reinicia ácido valproico, pero en ese momento se manejó con ácido valproico intravenoso, ¿no? Se llevó a urgencias del hospital, bueno, lo ingresamos a urgencias y vean el trazo 24 horas después, ¿no? Sí hay paroxismos, miren, completamente, sí los tenemos. Ahí hay. ¿Sí? Acá miren, da Vestigios. Vestigios, ¿no? Muchas veces yo utilizo la palabra rudimentario, ¿no? Porque vemos puntas aquí de bajo voltaje, la onda lenta, polipuntas, ¿sí? En un montaje referenciado. Wow. No, este es otro caso, ¿eh? ¿Sí? Quiero presentar específicamente, me voy a ir a este es, sí. Femenino de 10 años, un cuadro febril, una semana antes, ahora con alteraciones de la alerta. ¿Cómo ven este electro para 10 años? Hay una lentificación, ¿no? Está lento. Que necesitan un neuropediatra, dicen. Aquí tenemos neuropediatra. Sí, ¿quién es neuropediatra? Sí. ¿Qué opinión le merece este electro? Difusa. ¿Alguien quiere el micrófono? ¿Frontal de qué lado? Muy bien. ¿Ahí qué pasa? Perdón por la distracción. El electro básicamente a nivel frontal viene una actividad lenta. Veo básicamente que luego va evolucionando, probablemente una actividad más adelante no sea ictal porque la veo más rápida y tendría que ver el otro pantallazo. Pero estando en un contexto de lentificación, esto adquiere importancia. Si tuviéramos esto en un paciente despierto, hasta podríamos pensar que hubiera algo de artefacto, ¿no? Pero aquí estamos viendo este reclutamiento de actividad rápida. Aquí estamos en otro momento, ¿sí? A ver si es este otro paciente. Este es otro paciente, ¿sí? Lo que quise mostrar aquí es estos patrones reclutantes que son considerados o pueden ser considerados como equivalentes ictales, ¿sí? Otro ejemplo, aquí tenemos actividad lenta, empieza a tener esta morfología de ondas agudas de larga duración, ¿sí? Miren, este está muy semejante al… Ahí el contexto es el sueño, ¿no? Sí. Este es uno de los casos que mostré en el análisis de puntas, ¿no? Tenemos esta actividad rápida, pero tenemos esta actividad lenta que empieza a acelerarse y empieza a tener una morfología más angulada. Dispersona por acá, pero aquí ya toma un aspecto más angulado. Estas variaciones en la morfología y esta aceleración es lo que llamamos los evolutivos, ¿no? La actividad epileptiforme que tiene una evolución. Es el mismo. En frecuencia. ¿Sí? Es el mismo. Se hace más agudo y ya
esa actividad rápida que teníamos en el frontal se convierten en ondas agudas. Y aquí está, miren. ¿Sí? Ahí sigue. Son puntas. Y así termina. ¿Sí? Se generaliza. Sí, son considerados como estatus. Sí, y aquí termina. Y vean, aquí otros datos sutiles. Aquí su alfa no se integra y del hemisferio que asumimos que es el menos peor, ¿no? Ya vemos la actividad alfa. Bueno. Otro caso, ¿sí? 71 años, asfixia severa, paro cardiorrespiratorio y resucitación. Pero ¿cómo está el paciente? ¿Está encefalopático? ¿Está despierto? ¿Cree que está encefalopático? Creo que tiene somnolencia, porque no tiene una onda tan lentas para pensar quizá en una encefalopatía, no tienen ese voltaje mayor, sino que disminuye frecuencia, disminuye voltaje y creemos que está en algo de somnolencia con la aparición de esos elementos agudos, pero son centrales. Llama la atención de que están en el vértex. Eso es lo que llama la atención. ¿Qué vemos aquí? La apariencia es una actividad en un estado equivalente a sueño, pero un sueño que no es regular, ¿no? Que no es normal, está muy dispersa esa actividad que intenta ser como aguda del vértex, se está dispersa, pero miren estos grafoelementos, muy puntiagudos, y aquí están, miren, aquí va teniendo esta aceleración, esa evolución, esos patrones evolutivos de los que hablamos en el contexto. Y seguido claramente de una onda lenta la punta, Sergio, lo cual es parte de lo que hemos mencionado toda la mañana, ¿verdad? Sí, y miren qué hace. ¿Sí? ¿Qué hace? Vemos estas puntas o polipuntas y están muy en la región central, donde se ven los grafoelementos de sueño. ¿Sí? Entonces aquí, si me dicen que el paciente tiene mioclonías, por supuesto que le creo. Miren. Sí, ahí están. No hay un artefacto de muscular, pero se mueve en esos momentos, ¿no? Sí. Y en este de contexto, hecho, una recomendación es ponerle electrodos de electromiografía, para más el video, porque detecta la actividad eléctrica, el video, más la actividad electromiográfica. Sí. Bueno, y así sigue el paciente, ¿no? Wow. ¿Sí? Voy a irme a otro, porque quiero mostrarles uno que me parece relevante aquí. Miren, este caso nos llaman para, ese es un caso del hospital, donde nos llaman para, porque con sospecha de MC, de muerte cerebral. Sí, o muerte encefálica como. ¿Sí? A ver, no te expongo. No, sí le observo algo de actividad y bueno, se entremezcla también el artefacto cardíaco. ¿Cuál es el artefacto cardíaco? A ver, para que nos vean ahí. Aquí, esto. Sí, estamos a una ganancia de 3, miren. Sí. Estamos a una ganancia de 3. Pero sí se ve. Ahora, a mí se me gustaría que pongamos atención en este aspecto. Voltaje disminuido. ¿Cuál sería su conclusión? ¿Tiene actividad cerebral? Mínima. ¿Basado en?
Sí, está con sospecha, clínicamente con sospecha de muerte cerebral. El paciente está en coma profundo. ¿Cuál sería la actividad residual? Exacto, ese es buen punto. ¿Me prestas? Sí. ¿Qué piensan de la actividad que parece delta en esta zona? Es muy rítmica, ya dieron el primer punto. A ver, un segundito. Pero está en coma, ¿cómo se va a mover él solo? Sí. Les llama, vamos a hacer un pequeño análisis que creo que el doctor quiere. Sí, voy a comentar algo. Con mi grupo de residentes, lo reportaron con actividad encefalopática. Yo lo vi y dije, Delta. ay, espéreme, Ajá. ¿por qué no? Doctor, eléctricamente no hay un poquito de actividad, no se puede decir. Pero, Y por el electro ya muerte cerebral, yo no me atrevería a decir que hay muerte cerebral con ese electro. bueno, lo que tratamos de determinar es si tiene actividad eléctrica cerebral o no, no si tiene muerte cerebral. Vamos en ese punto. Muerte cerebral o no, se decide después con criterios clínicos más electro. Pero como dijo el doctor Castrejón, lo que nosotros podemos decir con el electroencefalograma es, ¿hay o no hay actividad electrocerebral? ¿Ustedes piensan que hay o que no hay? No hay. Bueno, pero ¿cuál es el razonamiento por el cual no hay? Si yo estoy viendo aquí actividad delta en las regiones occipitales. Okay. Está muy rítmico. Muy rítmica. ¿Se acuerdan que? Exacto. Exacto. Habíamos dicho en alguna sesión, ¿qué posibilidad hay de que esto sea normal o sea un artefacto? ¿Cuál y de qué? ¿De qué? Sudoración, la sudoración es más sudoración lento, no se es ve más así, se ve irregular, lenta. es más amplio. Del ventilador está demasiado rápido para un ventilador. Vean el electrocardiograma. Coincide después de un latido. ¿Qué electrodo está sobre la arteria? ¿Sí? Este es un artefacto padrísimo, por eso lo presentó el doctor Aguilar. Efectivamente, miren en este punto, tenemos la puntita, fíjense, puntita, onda lenta, puntita, onda lenta, puntita, onda lenta, pero la puntita es por el electrocardiograma. Este es pulsación. ¿Okay? Ahora, puede ser también un artefacto cardiobalistogénico. Late el corazón, mueve un poquito el paciente. Sí. Se llama cardiobalistogénico. El latido cardíaco ustedes han notado que mueve de repente, ¿ok? Entonces, ven el corazón y luego la onda lenta. Y vean esto, ya cambiamos el montaje, lo referenciamos a CZ y ahora se ve más claro, ¿no? O sea, esto no es encefalopático, ¿eh? No. ¿Sí? Es ausencia de actividad eléctrica. Exactamente. ¿Sí? Y aquí más claro, dígame. Entonces, cuando el que no sabe, que carnal, que no sabe, Carne. que no sabe sobre esto, Sí. dicen, y pues yo veo unas ondas altas ahí, entonces usted me dice que no hay. Así con lo que acabamos de decir. Sí. Sí. Bueno, pueden no creerme. Exacto. Sí. Tiene el derecho de no creernos. Sí. Pero aquí lo demuestro una vez más. Miren, lo que hago es referenciarlo a las aurículas. Así es. Y ahora se ve más claro el artefacto. ¿Sí? Mucho más claro el artefacto. Entonces, ¿cuál es la ruta, no? En México tenemos una legislación sobre muerte encefálica. Está la ley nos obliga a demostrar la ausencia de flujo cerebral. Uno de los métodos es el electroencefalograma, pero tenemos la angiotomografía, por ejemplo, ¿no?
En México está aceptado que cualquier medio que demuestre la ausencia de flujo sea aceptado como una prueba complementaria para la muerte encefálica. El doctor Castrejón, que nos dio su exposición, y vean lo que sucede en otros países, ¿no? Los que estamos en nuestros países, Dominicana, México, no sé cómo está la legislación aquí, pero en México nos obliga a tener cuando menos una forma de demostrarlo, una forma paraclínica. El doctor dijo algo muy cierto, no todas las ciudades o incluso no todos los hospitales cuentan con recursos para tener esto a la mano, ¿no? Entonces pareciera que mientras menos recursos tengamos como instituciones de salud, más exigencia hay en la ley, porque hay países donde únicamente la opinión o la evaluación clínica es válida para aceptar que hay muerte encefálica, y la prueba es para acelerar los procesos, ¿no? Las pruebas, llámese electroencefalograma, angiotomo, Doppler. Pero bueno, eso ahorita el doctor nos va en su ronda de preguntas, ¿no? No, con esto… No, porque lo reportaron sus residentes. Él no lo revisó. No, yo lo vi después, cuando ya había donado. Exacto. Porque está en un centro. No, doctor, mire, le voy a decir, cuando existe la duda… Se repite. Se repite y hay una cosa interesante. El doctor nos mencionó que en el 2010 la Academia Americana de Neurología se reúne. Acuérdense que hay que suspender toda la medicación. Todos los criterios se llenan. Para que no aparezca artefacto y que la actividad Sí, doctor. limpia. Mire, hay una cosa interesante. Lo que sale de ese consenso es muy, muy relevante. ¿Cuál es el valor de la prueba diagnóstica, ¿no? Cuando nosotros aplicamos los criterios de muerte encefálica dictados por la Academia Americana de Neurología, hay mucho menos error, ¿no? Este es un paraclínico, sí. Y si está artefactado, hay que repetirlo. Una de las recomendaciones de la Academia Americana de Neurología es que si hay la más mínima duda, hay que repetirlo. Sí. Entonces, si hay duda con esto es… La gente de trasplantes quiere que inmediatamente done. Nosotros le hacemos otro. ¿Sí? No nos toma mucho tiempo. Y le hicimos otro, digo. Claro, y donó, seguramente. Sí, miren, aquí sigo mostrando otros ejemplos y voy a mostrar el último caso en estos últimos 3 minutos que tenemos. Miren, este es un buen caso. Miren, este es un masculino de 52 años que llega a urgencias, ahí en el hospital donde está el doctor. En algún momento estuvimos, como 10 años estuvimos en el mismo hospital allá. Llega con una posible intoxicación medicamentosa y fue sometido con propofol y tiopental. ¿Cómo ven? El electro de Michael Jackson. Propofol. Pero ¿cómo ve el electro? ¿Cómo ve el electro? Estamos a 7. Ahí está, ya lo dejé a 5. 3, 2, 1, 0. Ahí está, a 3. Miren, el caso es… déjeme mostrarle los gráficos y luego el caso. Y sí quiero intencionadamente platicar del caso al final. ¿Sí? Intencionadamente. Sí, intencionado, no ocultar, pero lo vamos a platicar al final, cuáles fueron sus condiciones de llegada al hospital. A 3. Pero vean esto, miren, tenemos este pequeño brotecito, ya vemos artefactos por acá, pero ese brotecito, ¿no?
A 2. ¿Ya quieren más? Vamos a bajarle más. ¿Sí? Hay un brotecito. En 1. ¿Sí? Ya lo reviviste. Sí, entonces como Lázaro. no está fallecido, ¿no? Digo, no, cuando menos no muerte encefálica. 24 horas ya sin tiopental ni propofol. No, ya no pudo. No. Lo que comentaba el doctor era muy importante. Digo, aquí ustedes también yo creo que se sienten bajo la presión de los que hacen electroencefalograma y para diagnóstico de muerte encefálica el cubrir los requisitos, ¿no? O sea, la bronca es algo legal, ¿no? Y que tenemos que estar 100% seguros de que hay silencio cerebral, eléctrico cerebral, ¿no? Yo les voy a contar mi reciente anécdota, tristemente. En mi hospital se descompuso el tomógrafo para hacer la angiotomografía. Ya saben, de fin de semana. Somos un servicio chiquito, nada más trabaja de lunes a viernes, estamos ubicados en la consulta externa y en turno matutino. Y me habla mi directora médica, que cómo le podemos hacer por los de trasplantes. ¿Será que parecen sopilotes? No, ¿verdad? Es horrible y feo, ¿no? Que vamos saliendo apenas con el equipo y sí está, y el familiar ahí, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito empáticos en ese sentido. Entonces me dice mi querida directora médica, oye, ¿cómo le hacían antes de la bendita gratuidad, antes de que llegara el peje al gobierno, ¿no? Le digo, pues mire, quien quería iba a recibir el órgano donado, pagaba a la familia para que viniera un servicio externo y le hiciera el electro. Ay, pero ahora no se puede. Pues sí, doctora, no se puede. Y dije, con la pena, yo no voy, ¿no? Alguna vez fui y dije, ni las gracias, ¿no? O la consideración para algunas cosas, ¿no? De apoyo hacia el servicio. Entonces me dice, le digo, y aparte, doctor, es que eso nos pasó el fin de semana, el domingo iba a donar y no sé qué. Y yo, pero tiene que poner un requisito, doctora. Entonces, esa información de dárselos a los médicos, ¿no? Le digo, es que el requisito es que al menos, yo le digo, al menos tenga 24 horas de haberse suspendido la sedación o mínimo las 5 horas de vida media del fármaco, y hay que ver qué factores pueden hacer que aumente la vida media de la medicina, ¿no? De los fármacos empleados. Y me dice lo que digo, bendita ignorancia, ¿no? Siempre la pongo en altavoz cuando me habla. Estaba mi marido ahí. Y me dice, pero ¿cómo quieres que le quiten la sedación y esperar 24 horas? ¿Cómo? Si está con el ventilador. Y le digo, pues yo creo que no va a luchar con el ventilador si están sospechando que va a ser muerte encefálica, ¿no? ¿No? Y me dice, pero es que la urgencia del órgano, que no sé. Sí, pero implica cuestiones legales, que si yo digo, hay silencio eléctrico cerebral, y no andaba muerto, andaba de parranda, quien se va al bote, a la cárcel, somos nosotros, ¿no? Entonces, ustedes como neurólogos también, en cuanto les piden la valoración para muerte encefálica, ¿no? Ay, es que no tiene reflejos de tallo, ve y valóralo, ¿no? ¿Y cuándo le suspendiste la sedación? Apenas, ¿no? Entonces, esas cuestiones sí son muy delicadas, que estemos nosotros muy conscientes de que tenemos que educar al resto de las especialidades por el bien del paciente y por el bien de nosotros, ¿sí? Entonces, ese era el comentario del breviario cultural, ¿no? De que tenemos que estar bien atentos, ¿no? Y en terapia intensiva, digo, aquí él estaba con estos 2 fármacos, doctor, ¿no? Digo, pero allá es el pan nuestro de cada día, los estados epilépticos que a veces son muy refractarios y están con propofol, tiopental, midazolam, ¿no? Sí, el cóctel. Y dice, bueno, uno entiende los que están en estado epiléptico y los que no, dicen, no, pues qué receta de cocina que aplican a todos, ¿no? Entonces sí tener en cuenta esos parámetros al momento de que vamos a nosotros a realizar el estudio e interpretar el estudio, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora. Miren, 24 horas sin sedación, ya vemos actividad. Esto, si nos presentan este electro, sí
tendríamos que considerar que está en una agonía neuronal. Es decir, yo podría decir, aquí ya falta poco para que el electro sea isoeléctrico, ¿no? Pero bueno, vamos en un sentido contrario, ¿eh? Se elimina el tiopental, 72 horas sin tiopental ni propofol. Esto se parece a uno de los electros que nos mostró el doctor, ¿no? Un electro con un patrón medio encefalopático, ondas agudas aquí, miren, paroxismos, ¿no? Algunos periodos pequeños de atenuación que están acá. Otro momento, ¿sí? Vemos aquí. Yo siempre he comentado que en un paciente que está con propofol, con tiopental o está en el periodo de protesupresión, no podemos focalizar, o sea, no podemos decir hay actividad epiléptica. Sí, y menos focalizar. Vaya. ¿Por qué? Porque la propia, en el efecto farmacológico, es más, si alguien es sometido a alguna cirugía y recibe anestesia, vamos a ver estos patrones. Y no quiere decir que estemos en un estado epiléptico. Estos son los grafoelementos normales de la supresión, vaya. ¿Sí? No está en estado epiléptico, pero pareciera, por patrón electroencefalográfico, ¿sí? Y esto es ya 6 días después. 6 días después, ¿no? 6 días después, pero aún así vemos efecto farmacológico. Farmacológico, claro. Vemos mucho efecto farmacológico. Beta, sí. Sí, aquí un poco más de tiempo. 12 días después ya vemos el retorno a su actividad cerebral. ¿Qué sucedió aquí? Miren, lo que sucede aquí es lo que puede pasar en algunos servicios de urgencias. El paciente llega con una sospecha de intoxicación medicamentosa, encontraron con pérdida de la alerta, ven que hay fármacos, asumen que hay una intoxicación medicamentosa, llega a urgencias, es muy posible, porque el caso no lo tengo completo, que hayan pensado o que haya tenido un deterioro ventilatorio y se haya intubado, ¿no? Si este patrón llega o bajamos a hacer sin conocer que tiene tiopental, pues sí es candidata a donar, ¿no? ¿Sí? Pero, pues digo, las cuestiones, aun cuando no sepamos en el momento, tenemos que saber, ¿no? Es decir, ya se nos informa cuál es el cuadro real, solo se hace un seguimiento, dígame. Una pregunta, ¿usted en México en ese paciente No. le pudieron hacer a los familiares decir los medicamentos que le administraron o el médico que lo administró medirle los niveles inmediatamente? Tomó baclofeno. ¿Se lo mide el laboratorio? No. No, bueno, creemos que tomó baclofeno, pero no ¿Fue por el historial, el tratamiento, fue por el historial que tenía? ¿No llegaron a hacerle los niveles del propofol y el tiopental? no, porque eso fue en el momento y enseguida se retira, cuando se ve el panorama. O sea, las informaciones de lo que le habían puesto y entonces el electro también Sí, pero eso es bajo efecto farmacológico. Ok, sí, estamos de acuerdo. Lo que quería saber era qué niveles de tiopental tenía en sangre. No se midió. No se se midió midió. porque solo se aplicó, se hace el electro y se empieza el retiro. Sí, el retiro se hace de inmediato, vaya, ¿no? Pero sí vemos que hay un retardo en el retorno a su actividad cerebral. Lo que, si mal no recuerdo en este caso, doctor, lo que sucedió es que el doctor Aguilar reporta que no encuentra actividad eléctrica cerebral más que un brote, y le llama, creo que le llamaste a la gente de terapia intensiva y dice, es que está totalmente sedado. Entonces el doctor Aguilar le dice, bueno, si lo que quieres es saber si va a donar o no, quítale la sedación. Entonces le quitaron la sedación y empezó a despertar, como Lázaro. Exacto. Sí, y lo que quiero mostrar es la secuencia natural de una lesión cerebral difusa. Claro. Esto sería el paciente normal,
digamos que en este momento ya está la cuestión encefalopática con paroxismos que semejan ser epileptiformes, y estaríamos entrando al brote, supresión y a la supresión completa. Aquí estoy mostrando en sentido contrario, ¿no? ¿Sí? Bueno, nos pasamos del tiempo. Nos pasamos, perdón. Pero ya. Eso fue todo para Y lo más interesante de esto es que no sabemos qué iba a presentar él. Ni yo, pero sí está acordado, así. Diga. Diga. En el proceso de secuenciación natural evolutivo de la actividad eléctrica, cuando se ven esos brotes, ¿a qué se debe? Cuando ya se está eliminando el propofol y el tiopental, ¿a qué se debe que se vean como si fueran brotes? Bueno, son brotes, pero sí, tienen esta morfología polimorfa. Recuerde que lo que sucede con los anestésicos, pues es una desincronización cortical. Entonces lo que estamos viendo es un cerebro desconectándose. ¿Sí? Frecuentemente, cuando un paciente está en estado epiléptico, los médicos de terapia nos llaman para preguntarnos si todavía está en estado epiléptico. Mi respuesta con ellos, y cuando el concepto no está bien planteado, nosotros decimos sí, tiene paroxismos todavía porque tiene los brotes, pero además entre los brotes estamos viendo actividad epiléptica frontal. Yo convulsiono cuando mis residentes dicen eso, ¿sí? Porque le digo, no, o sea, esta es la actividad normal de un paciente que está anestesiado. Con eso voy al punto, ¿no? Es decir, ante una sedación o un intento de supresión, no podemos saber si está en estado epiléptico. El objetivo del electroencefalograma en un paciente sedado es corroborar que ya estemos en la supresión. Si nuestros momentos de supresión rebasan los 8 segundos, 10 segundos, consideramos que, aunque tenga brotes, o aunque haya paroxismos, el paciente ya cumple con criterios de supresión. Claro, si tenemos periodos más largos, mejor. Cumpliendo las 48 horas de manejo inhibitorio, ese es el mejor momento para hacer el electroencefalograma. Claro, cuando no tenemos, allá en el hospital donde estoy, les comentaba que de 20 camas de terapia intensiva, solo una tiene una posibilidad de monitorización, pero una, ¿sí? Con 4 canales, tampoco es lo mejor, ¿no? Pero el momento ideal para hacer electroencefalogramas es cuando, primero, el electroencefalograma está indicado para documentar la supresión. Y segundo, el mejor momento es para saber si se ha controlado el estado epiléptico, es el momento de retirar la medicación, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos el taller. Espero que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado.